Hola, buenas tardes, buenos días. No sé en qué latitud habrá diferencias horarias. Vamos a dar comienzo con este taller sobre cómo presentar proyectos a las convocatorias de ayudas del programa Iberarchivos, concretamente para la convocatoria de este año 2026, que actualmente está abierta hasta el 6 de julio. Agradecerles sobre todo su participación hoy aquí y el interés mostrado a lo largo de estas semanas. Han sido más de 250 inscripciones, por lo que estamos muy contentos pues, de la acogida que suele tener siempre esta formación, este taller, y esperamos que sea de vuestra ayuda. Pedirles disculpas porque la formación se va a desarrollar completamente en castellano e indicarles que va a ser grabada para posteriormente poder subirla al YouTube del programa Iberarchivos y así la gente que no ha podido asistir hoy pues que pueda visualizarla. Por parte de la unidad técnica estamos Cristina Díaz, secretaria técnica de Iberarchivos, Alfonso Bustos, que se encarga un poco de la gestión de los proyectos, y yo misma, Marisa García, que soy la responsable de comunicación del programa. Para no demorarnos mucho, está previsto que la formación dure una hora y media. Le doy la palabra ya a Cristina y Alfonso para que puedan comenzar la formación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marisa, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, a todos ustedes. Bueno, como ha dicho Marisa, agradecer su interés y participación en este taller con el que pretendemos resolver las dudas que ustedes puedan tener en el transcurso de la formulación de proyectos al programa Iberarchivos. Entonces, vamos a dividir el taller en varias partes. Por favor, Marisa. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de los tipos de convocatorias que tenemos ahora abiertas. Una convocatoria de proyectos ordinarios y otra de proyectos de carácter supranacional. En un segundo apartado hablaremos de la valoración de los proyectos, o sea, por las fases que pasan los proyectos que ustedes pretenden postular y cómo se llega desde esa fase inicial a la selección final de aquellos que reciben la ayuda. En caso de tener esa aprobación de los proyectos, vamos a hablar también para que sean muy conscientes desde el principio de cuáles son las condiciones de ejecución de los mismos y también de justificación. Y finalmente vamos a hablar de las condiciones de difusión de los proyectos que son seleccionados por Iberarchivos. He de decir, antes de iniciar el bloque temático, que si tienen alguna duda con respecto a los contenidos que vamos a explicar, bien, la pueden escribir en el chat. Si en ese momento los compañeros tienen la respuesta, se le dará por escrito. Y si no, al final de los bloques vamos a hacer también una breve pausa para resolver aquellas dudas en directo y de viva voz de aquellas que no hayan sido contestadas a través del chat. Entonces vamos a empezar hablando, como decía, de los dos tipos de convocatoria que tenemos ahora abiertas. La ordinaria y la convocatoria de carácter supranacional. Vamos a hablar, por tanto, de la ordinaria. Bien, vamos a aclarar primero qué tipo de beneficiarios son los elegibles para el programa Iberarchivos. Tienen que ser archivos o bien otras instituciones de carácter cultural, o sea, no tienen por qué estar constituidos legalmente como archivos, pero sí pueden ser otras instituciones que custodien patrimonio documental. Por otro lado, tienen que estar constituidos legalmente en cada uno de los países que forman parte de Iberarchivos y si no son archivos o instituciones que custodien patrimonio documental, también se acepta la participación en esta convocatoria de instituciones que promuevan el desarrollo archivístico en la región, ¿vale? O sea, podrían entrar en esta convocatoria
otro tipo de entidades como la Asociación Latinoamericana de Archivos, etcétera, porque están dentro de esta categoría. Si son instituciones que promueven el desarrollo archivístico en la región, deben formular proyectos en los que la comunidad iberoamericana de archivos se beneficie en su conjunto. O sea, no podría, en este caso, no podría haber un proyecto específico para un país, ¿vale? Existe una excepción, Marisa, podemos volver a la diapositiva antes. Existe una excepción y es que hay algunos casos en los que se pretenden presentar instituciones o asociaciones, fundaciones, etcétera, que no custodian ellos directamente los fondos, ¿vale? Es el caso de las asociaciones de amigos de los archivos o asociaciones que promueven el desarrollo archivístico en un país. En ese caso, deben aportar los reglamentos o los estatutos de esas asociaciones, de esas fundaciones, y en ellos, en este documento, debe constar expresamente que tienen capacidad para tratar los fondos de otra institución, ¿vale? Estos serían los casos en los que podrían ser beneficiarios. También podrían presentarse instituciones privadas del ámbito de los archivos, pero aquí sí que hay unos requisitos muy claros y es que los fondos sobre los que se quiera hacer el proyecto deben tener un valor permanente o histórico y también deben ser fondos de interés público, ¿vale? O sea, no vale cualquier tipo de fondos de una entidad privada. Ahora sí. Bueno, entonces, indistintamente de bien se trate de entidades públicas o privadas, los postulantes a estas ayudas de Iberarchivos deben garantizar el acceso público y gratuito a los fondos documentales que custodian. Es decir, que para poder obtener este tipo de ayudas se necesita que la institución garantice ese acceso público por parte de la ciudadanía. Si no es el caso, porque hay algunos archivos que pueden estar más restringidos en términos de acceso, digamos que no podrían concurrir a esta convocatoria. Bueno, recomendamos que en esta fase en la que están ustedes, aparte de recibir esta formación, ustedes están en una fase de diseño del proyecto, ¿no? O sea, tienen varias ideas, tienen unas necesidades, digamos, identificadas y están en el momento de la elaboración de ese formulario de proyecto. Bueno, nosotros recomendamos que desde la gestación de ese proyecto ustedes contacten con el responsable de proyectos del programa Iberarchivos, que hay un responsable en cada uno de los países. La persona y los datos de contacto figuran en la página web de Iberarchivos. Así que digamos que ustedes tienen ahí todos los datos y es muy interesante que reciban ese asesoramiento desde el inicio. También nosotros desde la Unidad Técnica de Iberarchivos, que tenemos sede en Madrid, en la Subdirección General de los Archivos Estatales, también estamos para ayudarles en este proceso, pero digamos que nosotros tenemos una labor general de todo el programa, de todos los países, y siempre van a recibir un asesoramiento más personalizado con el responsable de proyectos de su país. Así que no dejen de consultar la página web y ahí tendrán ese correo electrónico con el que ustedes deben contactar. Con respecto a la capacidad jurídica, los solicitantes deben tener plena capacidad jurídica para recibir los fondos en caso de ser seleccionados y para ejecutar el proyecto.
Hay algunos casos de instituciones que, por ejemplo, son instituciones subordinadas a otras superiores que no pueden recibir los fondos directamente. Imaginemos que es el caso de un archivo de un ministerio y, digamos, toda la gestión financiera la llevan en otra entidad superior que fuera el Tesoro Público. Imaginemos que este puede ser un caso típico. Si el archivo solicitante no tiene esa capacidad de ejecutar los fondos, se permite también una excepción y es que las oficinas de la Organización de Estados Iberoamericanos, que hay oficinas también en todos los países de la región, administren la ayuda. Es decir, en ese caso, ingresaría la ayuda, imaginemos, si es la oficina de la organización de la OEI en Ecuador, imaginemos, podría administrar esa ayuda de Iberarchivos siempre y cuando exista un convenio previo entre las partes, ¿vale? Si fuera el caso de alguno de ustedes, de los que están hoy presentes, de su institución, que quisiera utilizar esta opción, siempre se hace a través de la unidad técnica. Es decir, que si alguno de ustedes está en esa situación, desde este momento podrían contactar con la unidad técnica y nosotros le diríamos cuáles son los pasos que tienen que dar. Siguiente, Marisa, por favor. Vale. En la convocatoria ordinaria que está ahora mismo abierta, ustedes pueden presentar proyectos de cualquier tipo, ¿vale? Eso lo quiero dejar bien claro desde ahora. Se pueden presentar proyectos de cualquier tipo de tratamiento archivístico y también distintos tipos de fondos, ¿vale? Pero cada año se selecciona una línea temática donde se pone especialmente el foco y se hace una reserva de presupuesto que no implica que los proyectos que vayan por esta línea vayan a obtener más fondos. Es decir, es una línea donde el programa quiere contribuir a unos aspectos específicos y esto va cambiando año a año, pero ustedes pueden presentar proyectos de cualquier tipo. Bueno, en este caso, la línea temática de 2026 es archivos y derechos humanos. Y con ello el programa quiere contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en concreto al Objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. En este sentido, como les decía, va a haber una reserva de presupuesto para aquellos proyectos que vayan por la línea de archivos y derechos humanos y en la siguiente diapositiva vamos a ver qué tipo de proyectos se podrían enmarcar en esta línea temática, que como digo, no es exclusiva. O sea, ustedes pueden presentar proyectos de otras categorías. Bueno, dentro de esta línea de archivos y derechos humanos, tal cual está publicado en la convocatoria, o sea, esto es un extracto textual de lo que ya aparece en la convocatoria, se pueden incluir proyectos que garanticen el acceso público a la información y a la transparencia. Proyectos que promuevan el Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Aquellos que promuevan el desarrollo de capacidades, la preservación digital y el intercambio de buenas prácticas. Todo ello enmarcado dentro de la temática de archivos y derechos humanos. Ahora vamos a ver qué documentación tendrían que presentar ustedes si quieren finalmente concurrir a estas ayudas. Por un lado está el formulario de solicitud que tienen en la página web y que ustedes pueden descargar y rellenar. Solamente se aceptan aquellas solicitudes que tienen el formulario oficial, es decir, que otros no podrían presentarse.
En este formulario ustedes verán que nosotros solicitamos los datos del representante legal y también de un responsable del proyecto. En todo caso, una vez que han rellenado todos los campos, se debe firmar por el representante legal de la institución o este año, como novedad, se permite también que el representante legal delegue en otra persona. En ese caso, habría que adjuntar también una carta de delegación. Bueno, debemos insistir en que la firma debe ser original, la firma del formulario debe ser original. Y eso implica que la firma sea en papel, o sea, ustedes imprimen el formulario y lo firma el representante legal o la persona en quien delegue de forma manuscrita y se sella por parte de la institución, o puede ser firmado de manera electrónica también. En este caso, sí pedimos que sea una firma electrónica con, bueno, pues con todos los metadatos de firma. Junto al formulario tienen que aportar copia del documento probatorio del nombramiento del representante legal de la institución, copia del documento de identidad del representante legal, en el sentido de verificar que la firma es auténtica, un certificado de cumplimiento de las obligaciones fiscales. Bueno, este certificado puede tener varios nombres dependiendo del país, pero un documento oficial donde se diga que esa institución está, bueno, pues al día de todas sus obligaciones fiscales. Y un certificado bancario donde consten los datos de la cuenta donde ustedes recibirían la ayuda. La cuenta debe estar a nombre de la institución. No se permiten cuentas personales, etc. Bueno, y como les decía antes, que puede existir esa posibilidad de que una institución sin conservar los fondos sea una asociación o una fundación en cuyos estatutos figure que tienen esa capacidad. Si procediera, si fuera el caso, eh, se debe adjuntar también una carta de apoyo de la institución que custodia los fondos. Y finalmente, un apartado que es recomendable, no es obligatorio, pero sí se lo recomiendo porque en los baremos con los que nosotros evaluamos los proyectos, esto se tiene en cuenta. Deben aportar entre 5 y 10 fotografías del estado previo de la documentación. Bueno, como les decía antes, este año hay una novedad y es que hasta el año pasado solamente permitíamos que los formularios los firmaran los representantes legales de la institución. Bueno, pues este año se puede hacer también una delegación, una carta de delegación en otra persona y bueno, pues este formulario también lo pueden encontrar en la página web. Vale, vamos a ver ahora qué tipo de ayuda económica se puede recibir por parte de Iberarchivos. Cualquier proyecto que ustedes presenten tendrá un máximo de presupuesto de 10.000 euros. De estos, la ayuda que ofrece Iberarchivos no puede exceder en ningún caso del 80% del coste total del proyecto. Esto implica que la institución solicitante debe aportar un 20% también, ¿vale? Puede ser en recursos propios, bien en recursos personales o sea, quiero decir, de carácter personal, o bien, bueno, pues en otro tipo de gastos que luego veremos en el presupuesto. Bien, y de esa ayuda que
ustedes pueden solicitar en función del proyecto, deben tener en cuenta que el máximo eh, en material inventariable, que ahora veremos también qué es del 20%. Vale, hay una serie de gastos que están excluidos totalmente en el presupuesto de Iberarchivos. Son aquellos gastos corrientes del funcionamiento de los archivos, de tipo, bueno, facturas de suministro energético, de agua, electricidad, etcétera. Gastos de gestión administrativa, en ningún caso se asumen por parte de la ayuda de Iberarchivos. Los gastos de administración y mantenimiento de las cuentas bancarias, eso lo tiene que aportar la institución. No se financia la edición de publicaciones eh, y tampoco están contemplados proyectos que sean de archivos de oficina, o sea, archivos administrativos o de gestión. Y por último, si la institución que pretende postularse tiene ayudas otorgadas en convocatorias anteriores que no han sido justificadas, tampoco podrían obtener ayuda del programa Iberarchivos. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la convocatoria ordinaria, ¿vale? Es decir, que es para cualquier institución de cualquier país adherida a Iberarchivos. Ahora vamos a hablar de otra convocatoria que tenemos ahora abierta, que es la convocatoria de proyectos de carácter supranacional. En este caso, el requisito es que concurran en el mismo proyecto al menos instituciones de 2 países, ¿vale? Esto es para, digamos, obligar a hacer un proyecto conjunto entre instituciones de 2 o más países. En este caso, existen 2 roles y responsabilidades, como digo, de la convocatoria de supranacional. Y siempre para todos los proyectos debe haber una entidad coordinadora y el resto, la segunda entidad o tercera, cuarta, etcétera, serían entidades colaboradoras. La entidad coordinadora es la que presenta la solicitud, firma el formulario y presenta toda la documentación que exige la convocatoria. Es la responsable de supervisar la ejecución del proyecto. También es la intermediaria de todas las comunicaciones con la Unidad Técnica de Iberarchivos para cualquier revisión de la documentación, subsanación, etcétera. Digamos que es la responsable. También es la que entregan los informes finales y la que finalmente también se hace responsable de la ejecución presupuestaria, no solamente técnica, ¿vale? Y en las entidades colaboradoras, digamos que aportan o contribuyen a las actividades de ese proyecto, pero su rol o su comunicación está con la entidad coordinadora, ¿vale? Entonces, informan periódicamente a la entidad coordinadora, digamos que presentan a esa entidad coordinadora los informes o la documentación que les sea requerida y ejecutan las tareas o las actividades asignadas en el proyecto a esa otra institución o país. Vale, en este caso se debe aportar la documentación que ya había explicado para la convocatoria ordinaria, es decir, formulario, documento de nombramiento del representante legal, documento de identidad del representante legal, cuenta bancaria y certificado de estar al corriente en todos los aspectos fiscales, pero
Además, se debe presentar una carta de apoyo de todas las instituciones que se presentan en ese proyecto de carácter supranacional y eso junto a la solicitud. Si el proyecto fuera seleccionado, además se deberá aportar un acuerdo de socios donde se detallen todas las responsabilidades, qué parte de las actividades va a desarrollar uno y otro y también, bueno, pues qué parte del presupuesto está asignado a cada una de esos países o entidades. En este caso, la financiación para la convocatoria supranacional es de 15.000 euros máximo. Acuérdense que había explicado que para la ordinaria eran 10.000, en este caso son 15.000, y tiene las mismas limitaciones que explicábamos antes. Tiene que haber un 20% de aportación propia y solamente el 20% de esos 15.000 euros se podrían destinar a material inventariable. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo punto de esta presentación, que es la valoración de los proyectos, para que ustedes comprendan con total transparencia por las fases por las que va a pasar el proyecto una vez que ustedes lo presenten. La primera etapa de valoración es la valoración formal. Una vez que ustedes han presentado la documentación, nosotros en Madrid, en la unidad técnica, comprobamos que todos los documentos que hemos requerido están correctos y que se cumplen con todos los criterios de la convocatoria, en lo referente a bueno, lo que acabo de explicar ahora. Una vez que se ha hecho esta valoración formal, hay una valoración técnica preliminar y se realiza en cada país por las comisiones nacionales de evaluación de iberarchivos. Esas comisiones están compuestas por al menos 5 miembros. La presidencia la tiene el director o directora del Archivo Nacional o Archivo General de la Nación. La secretaría la tienen esos responsables de proyectos que les recomendaba al principio contactar con ellos y en base a un baremo que ahora veremos, se da una puntuación a cada uno de los proyectos. Se utiliza un baremo único para evaluar técnicamente a todos los proyectos de todos los países de Iberarchivos. Y finalmente, con estas puntuaciones que han dictaminado las comisiones nacionales de evaluación, se lleva a la reunión anual del Consejo Intergubernamental, que ya les adelanto que la próxima será en marzo de 2027. Por lo tanto, los proyectos que ustedes presenten ahora no serán seleccionados, y esto lo deben tener en cuenta, hasta marzo de 2027. O sea, tienen que tener esa perspectiva temporal y, por lo tanto, si fueran seleccionados, la ejecución se empezaría en mayo del año que viene. ¿Vale? Esto solo se puede hacer así porque solo hay una reunión anual del Consejo Intergubernamental, que es el único órgano en Iberarchivos que tiene capacidad para aprobar definitivamente los proyectos. Por lo tanto, estas son las tres fases y, bueno, pues las comisiones, como decía, utilizan este baremo, que es la siguiente diapositiva. Vale, esto también está publicado en la página web para que ustedes sepan, digamos, desde este momento de inicio de diseño del proyecto, qué se le va a valorar a ustedes, ¿vale? Entonces, no me voy a detener en cada uno de los indicadores, lo tienen en la página web, pero como ven, se les va a evaluar con unos criterios generales de pertinencia y coherencia, con ese desglose de indicadores. Cada indicador tiene, o sea, se atribuye a los proyectos un punto máximo. Se evalúa también el impacto sociocultural, la adecuación técnica,
la viabilidad y sostenibilidad del proyecto y finalmente tres enfoques que digamos que son prioritarios para Iberarchivos, porque Iberarchivos forma parte de la Secretaría General Iberoamericana y de los programas de cooperación iberoamericano, donde digamos que hay tres criterios fundamentales que son de género, multiculturalidad y no discriminación, que en caso de que su proyecto tenga esta perspectiva, se añadiría un punto. El total de puntos que puede obtener un proyecto a nivel técnico es 20 puntos y solamente pasan a la fase de la aprobación final aquellos que tengan más de 12 puntos, eso por un lado, y por otro lado, en el Consejo Intergubernamental se aprueban los proyectos que obviamente tengan una mejor calificación técnica, ¿vale? De ahí que vuelva a insistir en la importancia de contactar con estos responsables de proyectos para que les puedan asesorar. Bueno, imaginemos ahora que ya ustedes presentaron el proyecto y se les comunica que ha sido seleccionado. Queríamos informarles ahora de cómo debe ser la ejecución de los proyectos, precisamente para que lo tengan muy en cuenta desde este momento de la presentación de solicitudes. Bueno, nosotros enviamos una carta de compromiso que el representante legal o persona en quien delegue debe firmar y en ese caso, digamos que es un compromiso que esa institución adquiere con el programa para ejecutar el proyecto. Solamente se va a dar la ayuda para los gastos que han sido autorizados, ¿vale? Entonces, ahora en el momento de la solicitud, ustedes tienen que revisar muy bien qué gastos son los necesarios, ¿vale? Porque luego no se va a permitir un cambio de conceptos presupuestarios y también deben establecer los plazos del proyecto de la manera más realista posible, porque, como digo, de esta manera evitamos luego problemas en la fase de ejecución. El proyecto empezaría o sea, la fecha de inicio del proyecto para Iberarchivos es la fecha de recepción de los fondos, ¿vale? Nosotros les avisaríamos del momento en el que se hace la transferencia y en ese momento empieza a contar los meses que ustedes hayan indicado en la solicitud. Bueno, en este sentido, como decía, es muy importante que ustedes diseñen muy bien en esta fase el proyecto porque los objetivos que ustedes ponen en la solicitud son los que se deben alcanzar. Una vez que se ha concedido el proyecto, no se permite la modificación o la alteración de estos objetivos. En caso de que existiese una causa de fuerza mayor, hemos tenido, por ejemplo, casos de inundaciones de archivos derivadas de catástrofes naturales, etcétera, siempre deben comunicarlo inmediatamente cuando se produzca esta circunstancia a la unidad técnica y la unidad técnica, que es únicamente una entidad ejecutora y operativa, o sea, la unidad técnica no tiene capacidad para decidir, consulta lo que sea necesario con un comité ejecutivo que existe en Iberarchivos y que está compuesto por eh, autoridades archivísticas nacionales. Ahora mismo la presidencia la tiene República Dominicana, con vocales de Costa Rica, Panamá y Cuba. Ellos son los únicos que, digamos, pueden tomar decisiones con respecto a desviaciones de los proyectos, pero tienen que ser por causas realmente muy justificadas. Si no, no se permite. Y
Y desde luego, como decía, no se pueden modificar los objetivos sin esta aprobación del comité ejecutivo. Bueno, como decía antes, es importante que se ejecute según el cronograma y los meses que ya se habían indicado en la solicitud. En ningún caso se permite una ejecución de más de 8 meses, eso también lo tienen en la convocatoria. Y si, digamos que durante la ejecución del proyecto hubiera algún imprevisto, siempre pueden solicitar una prórroga, que de nuevo la comunicación siempre es con la unidad técnica y la unidad técnica a su vez se lo consulta al comité ejecutivo. Las prórrogas siempre tienen que estar muy justificadas y por un tiempo determinado. O sea, no se pueden otorgar prórrogas indefinidas. Ahora vamos a ver cómo se debería hacer la ejecución económica. Para aquellos proyectos que tengan 5.000 euros o menos, eh, se hace un único pago en caso de ser seleccionado y digamos que ustedes tienen que justificar al final del proyecto. Pero para aquellos proyectos que superen los 5.000 euros, la transferencia se hace en dos pagos. El 60% de la cantidad al inicio del proyecto y a mitad del proyecto se les va a solicitar un informe de avance. Este informe de avance tiene que tener un informe técnico, el justificante bancario de transferencia en su país, en moneda local, y un informe económico de las actividades que, bueno, que se hayan ejecutado hasta el momento. Además, ese informe de avance debe tener el visto bueno de los responsables de proyectos en cada país para certificar que el proyecto se está ejecutando correctamente. Una vez que tenemos, se le da el visto bueno a esta documentación, se transfiere, se hace la segunda transferencia por el 40% restante. Y, bueno, pues al final del proyecto se debe enviar un informe final. Vale, pues vamos a ver ahora las cuestiones del presupuesto en la ejecución. Igual que decía antes que los objetivos no pueden variar, o sea, no se permite una variación de los objetivos, también deben ustedes atenerse a los conceptos presupuestarios que pusieron en la solicitud. O sea, una vez que la ayuda es otorgada, no podrían cambiar de conceptos presupuestarios. Solamente hay una regla de flexibilidad de intercambio de cantidades dentro del presupuesto de un rubro a otro que no supere el 5% del total. Si se vieran en una necesidad imperiosa de cambiar los conceptos presupuestarios y supera el 5%, deben ponerlo en comunicación de la unidad técnica que al mismo tiempo lo consultará para su decisión al comité ejecutivo. En caso de que el beneficiario haga cambios sin autorización del comité ejecutivo o se detecte que se hayan destinado los recursos a otros conceptos que no eran los aprobados, hemos de ser muy claros en este aspecto. Se solicita la devolución total o parcial de la ayuda concedida según sea el caso. O sea, cualquier parte de la subvención que no se destine a lo que estaba previsto es objeto de devolución. Por lo tanto, le recomendamos que, como ustedes tienen que hacer el presupuesto en moneda local y luego, digamos, traducirlo a euros,
desde el principio ustedes tengan una tabla de correlación en la que, digamos, que sus montos en moneda local los reflejen en euros y también durante la ejecución tengan muy en cuenta que nosotros en la unidad técnica vamos a mirar que el porcentaje de gastos, imaginemos en esta tabla que tenemos aquí, si ustedes habían presupuestado en el formulario que iban a gastar un 38% del total en personal, posteriormente, aunque sea con nóminas o con facturas, etcétera, en moneda local, siempre vamos a revisar que exista esta correlación, ¿vale? Así que deben tenerlo muy, muy en cuenta desde este momento. Bien, y hablamos de los rubros o conceptos presupuestarios que están admitidos para el programa. El primero es la contratación de personal o recursos humanos, siempre para el proyecto. O sea, no se permitiría que se incluyan aquí, por ejemplo, nóminas de personal propio. O sea, siempre tiene que haber o bien una contratación directa o bien una subcontratación de servicios técnicos y profesionales, pero siempre expresamente para el proyecto. También pueden incluir dietas o viáticos y gastos de viaje en caso de que el proyecto lo requiera. Siguiente, Marisa, por favor. Con respecto al material inventariable, que ya habíamos dicho previamente que solo se aceptaba hasta un 20% del total de la ayuda de iberarchivos, eh, bueno, queríamos explicar con esta diapositiva qué se entiende para el programa, puesto que, bueno, muchas veces los términos que se utilizan en unos países u otros pueden variar. Bueno, el material inventariable es aquel que no sufre un rápido deterioro por su uso y que normalmente forma parte de los inventarios de la institución. Puede ser desde ordenadores, mobiliario, eh, equipamiento técnico, etcétera. En contraposición, el material no inventariable, que también puede estar subvencionado por Iberarchivos, también se conoce como material fungible y es aquel que con el uso se va consumiendo. Ejemplos de material no inventariable, pues son el material de oficina, por ejemplo, material de laboratorio, por ejemplo, en proyectos de restauración, guantes, mascarillas, etc. También pueden destinar recursos a difusión y publicidad, pero recuerden que están excluidas la edición de publicaciones en papel. Y como decíamos antes, no tampoco se pueden incluir gastos de gestión, administración, comisiones bancarias, etcétera. Bueno, pues aquí digamos que vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para resolver alguna duda de las que ustedes han ido poniendo en el chat y no se haya podido contestar con respecto al bloque que acabo de finalizar. Vale, vamos a ir contestando Sí, a las preguntas que han ido. Yo he ido un poco intentando contestar a sí, todas, pero ha habido algunas que me han faltado. sí. Em, sí, empezamos con Richard Caicedo, que nos dice, em, bueno, nos hablaba un poco de la institución. Gema nos decía si en la facultad custodian un archivo de relevante personalidad en la historia política de Portugal. Los libros están en la biblioteca de la facultad, pero el archivo sobre el que pretendíamos postularnos incluye procedimientos judiciales del trabajo como abogado de esta figura. En principio es que si podrían postularse, no habría ningún tipo de problema.
Sí, Em, los libros están en la biblioteca de la facultad. Em, bueno, en ese caso habría que ver quién custodia la documentación sobre la que se quiere intervenir y lo ideal es que fuera la institución que lo custodia la que solicite el proyecto. Después, el archivo parroquial de San Juan Evangelista nos dice que tienen fondos de la institución salesiana, que es la que alberga el archivo, que si hace falta recurrir a la OEI. En este caso, no. O sea, si ustedes tienen capacidad para ejecutar el proyecto, para ingresar esa ayuda de Iberarchivos y ejecutarla y luego hacer toda la ejecución y la rendición de cuentas, no hace falta que recurran a la OI. Vale, después tendríamos una pregunta de Julia Olup que nos dice si es necesario tener en cuenta una cuenta en euros o dólares o con cuenta en moneda local es suficiente. Pueden tener la cuenta en moneda local.Nosotros hacemos la transferencia en euros y a ustedes les llega el importe en moneda local. Después tendríamos que cuáles son los ítems que está permitido incluir en el 20% que pone la institución. En cualquiera de los conceptos presupuestarios que he indicado antes. O sea, serían los mismos conceptos presupuestarios, pero ustedes dividen la parte que aporta Iberarchivos y la parte que aportan ustedes. Sí, otra pregunta es si pueden postularse tanto a la convocatoria ordinaria y a la supranacional, que no habría problema. Sí, Y luego tenemos también otras preguntas sobre la cuantía, si podría presentar, por ejemplo, un proyecto de 12.000 euros totales pidiendo 10.000 a Iberarchivos y 2.000 aportados por su institución y si se considerarían gastos administrativos, en plan, ¿qué tipo de gastos administrativos se considerarían? los gastos administrativos no son objeto de subvención de Iberarchivos. Si tienen gastos administrativos, ni siquiera los podrían poner como aportación propia porque solamente se aceptan los conceptos presupuestarios que he indicado antes. O sea, eso lo tendría que aportar la institución aparte del proyecto. También nos preguntan si los gastos para trasladar un archivo a un lugar más adecuado entrarían dentro de la convocatoria de ayudas. No, porque eso se consideran gastos de funcionamiento ordinario del archivo. O sea, si es un traslado de los fondos, etcétera, no se consideraría. Luego también nos preguntaba también Julia Olup si en el formulario la persona que aparece como coordinador del proyecto y responsable de la ejecución puede ser la misma persona. Coordinadora del proyecto y responsable, sí, puede existir el caso, sí. También si la contratación de personal para la convocatoria ordinaria permite incrementar la dedicación horaria de los trabajadores de la institución o debe contratarse obligatoriamente personal externo. Se debe contratar personal exprofeso para el proyecto. No valdría hacer un incremento de las horas de trabajo, etcétera. Sobre la condición del acceso público, del que los fondos sean de acceso público, nos preguntan también si la persona que va a consultar el archivo debe pedir autorización al director de la biblioteca, se sigue considerando como acceso público. Mm, Si hay que solicitar una autorización, Pone entendemos que... que se trata de razones de espacio y de la necesidad de que haya siempre un ah, técnico al mismo tiempo en el espacio del archivo. vale, vale, vale. Bueno, pues eso lo explican en el formulario y bueno, siempre y cuando lo expliquen bien, o sea, lo que queremos es que no sea un archivo, digamos, cerrado al público porque, digamos, que son los fondos de Iberarchivos provienen de presupuestos públicos y por lo tanto tiene que tener un impacto en la ciudadanía, en este caso fomentando el acceso. Pero bueno, sería cuestión de que lo explicaran bien en el formulario.
También nos preguntaba David Sánchez sobre ese aporte mínimo del 20%, si puede justificarse mediante contraparte en especie, como uso de espacios, equipos, personal institucional, apoyo administrativo y disponibilidad del acervo documental, o debe tratarse obligatoriamente de aporte monetario. No tiene por qué ser aporte monetario, pero siempre tienen que ser los mismos conceptos presupuestarios que están aprobados por el programa. Por lo tanto, el uso de espacios no entraría. Si el personal, o sea, por ejemplo, si la institución dedica X horas a, a poder ejecutar el proyecto, sí podría ser la aportación propia, o sea, como digo, siempre los mismos conceptos que ya están en el formulario: personal, material inventariable, no inventariable, difusión, etc. También nos preguntaba Vanina cómo se ejecuta el presupuesto en 2026, o sea, a la hora de elaborar el presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta que hay países inflacionarios, como es el caso de Argentina. Este es un problema que lo hemos tenido en varias ocasiones, pero lamentablemente se deben justificar, ahora lo explicará Alfonso, los fondos que se han recibido, independientemente de situaciones de inflación que entendemos que pueden ser muy comunes, pero en ese caso no, el programa debe, debe hacer velar que con el presupuesto que se ha aprobado se han conseguido los objetivos y se ha invertido el dinero en. Entonces, sí deben ser cautelosos si prevén este tipo de situaciones a la hora de rellenar el formulario y hacer los cálculos del presupuesto. Mariana Pereira también nos preguntaba si está permitido financiar una etapa de un proyecto que ya se encuentra en curso. No, el proyecto, como decía, se debe iniciar en aproximadamente mayo del año que viene. Entonces, eh, incluso las facturas que luego se aporten, que eso lo va a comentar ahora Alfonso, tienen que estar dentro del periodo de ejecución. Por lo tanto, cuando hagan cualquier tipo de gasto, debe ser posterior a la recepción del dinero. Entonces, no se permitiría un proyecto que ya está en curso. Otra cosa es que sea una fase nueva, que si ustedes están desarrollando un proyecto en curso y luego hay una fase que puede ser complementaria a lo que ya estaba hecho, pero los gastos, etcétera, deben estar dentro del periodo de ejecución y se inicia cuando reciben la transferencia de Iberarchivos. Sí, la propia Mariana Pereira también preguntaba, nos habla de que en las bases se identifica que la institución beneficiaria debe estar registrada en el Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica, si ese registro puede realizarse antes de la presentación de la candidatura o puede hacerse durante el desarrollo del proyecto. Sí, se haría una vez que ha sido seleccionado. En este caso ya les remitiríamos a los responsables del censo guía, no tiene por qué estar dado de alta previamente. Después tenemos la pregunta de María Paoli sobre los gastos legales directos del proyecto, certificados u otros, si se incluyen como gastos. Los gastos legales, o sea, cualquier gasto que tenga el proyecto se debe justificar con facturas oficiales o, si son gastos de personal, con nóminas o recibos oficiales. No, no sé a qué se refiere con gastos legales. Pero vamos, todo tiene que estar justificado documentalmente. Es que justo ahora lo que va a explicar Alfonso. Después tenemos a Vanessa Gómez, que nos hace varias preguntas sobre los criterios de evaluación. Por un lado nos pregunta que a qué nos referimos específicamente con que las instituciones que no custodien los archivos deben tener en sus estatutos que tienen la capacidad de tratar los fondos de esta institución. No sé si, Cristina, te voy diciendo. Sí, eso, bueno, lo expliqué, o sea, para que ustedes tengan un ejemplo, puede ser la asociación de amigos del
Archivo Nacional do Brasil. Imaginemos. Eh, la institución es la Asociación de Amigos, pero en sus estatutos tienen recogido que pueden hacer proyectos para el Archivo Nacional de Brasil. A eso nos referimos. Sí, otra de las preguntas es sobre la línea temática. Si se puede tener más de una línea de ejecución, se refieren específicamente a los proyectos bajo el ODS 16.10. Sí, como he dicho, pueden presentar proyectos de cualquier tipo. Lo único que los que sean de archivos y derechos humanos tienen una pequeña reserva de presupuesto y, un mismo proyecto puede tener varias líneas, pero vamos, la línea del 2026 es archivos y derechos humanos, pero ustedes pueden presentar un proyecto, no sé, de restauración de protocolos notariales o de descripción de un fondo personal, como se había mencionado antes, etcétera. O sea, no es una línea exclusiva. Pueden presentar proyectos de cualquier tipo, pero cada año nosotros destacamos una línea y este año es la de archivos y derechos humanos. Luego Julia María nos habla sobre las transferencias de fondos de euros a moneda del país receptor, si comprende impuestos de transferencia o quiénes los asumen. Sí, nosotros transferimos una cantidad en euros y llega una cantidad X en moneda nacional. Esa cantidad que les llega en moneda nacional es la que ustedes deben justificar. Las comisiones bancarias por transferencia, que sabemos que existen, de la transferencia inicial, esas las asume Iberarchivos. Luego ya, si ustedes hacen transferencias entre cuentas, etcétera, eso lo debe asumir la institución. Por lo tanto, justifican lo que les ha llegado en moneda local. Después tenemos otra pregunta de Moisés Malpartida que nos habla de que en caso de organizaciones con documentos con información sensible como historias clínicas, ¿de qué manera se puede justificar que deba ser de acceso público esta documentación? Vale. En la institución es la que debe ser de acceso público. Obviamente, en los archivos hay documentación con restricciones de acceso, que puede ser, como en este caso, documentos de carácter personal, pero puede haber otro tipo de restricciones. Entonces, cuando se habla de que sean de acceso público, nos referimos a la institución. O sea, que no haya impedimentos para que la ciudadanía pueda acceder a esos archivos. Sí, luego tendríamos pregunta de Paula Ferreira que nos habla de aquellos archivos que no tienen personal contratado, sino que son trabajadores de forma voluntaria, qué tipo de documentación deben presentar para justificar gastos de personal. No se permite, o sea, si hay gastos de personal, tiene que haber un contrato, bien sea un contrato laboral o bien un contrato mercantil si es una empresa que realiza esos servicios profesionales. Por lo tanto, o sea, tendría que haber una contratación con los fondos de Iberarchivos. Vale, luego tenemos una pregunta de Laura Matarolo sobre una institución privada, que en este caso es una empresa, si puede presentar el proyecto siempre y cuando su proyecto es abrirlo a la consulta pública, la parte del archivo que tienen. Siempre que sea un archivo que sea de interés social, como habíamos dicho al principio, sí. O sea, las instituciones privadas tienen que tener documentación de carácter histórico permanente y además el archivo debe ser de interés para la sociedad. Otra pregunta también de María Paoli, los gastos de la nómina laboral, trabajadores de la institución, si pueden presentarse como la contraparte de 20% aportada por la institución solicitante. Sí, siempre y cuando luego se certifiquen las horas que se han dedicado al proyecto y se hagan los cálculos, que entendemos que ese personal de la institución trabajará en otras actividades. O sea que habría que justificarlo siempre calculando las horas de trabajo que se han dedicado y cuánto vale la hora de trabajo, justificándolo con las nóminas, etc.
Otra pregunta de Miriam Ramírez es ¿cuál es la diferencia entre la contratación directa y la contratación terciaria? Ujú. La contratación directa es cuando la institución contrata a una persona como trabajador o trabajadora para este proyecto, y la contratación terciaria implica que se contrata a una empresa que desarrolla un servicio profesional. Imaginemos, si mi proyecto va de una restauración, yo puedo contratar al restaurador o restauradora X mediante un contrato laboral, o puedo contratar a una empresa que me ofrezca ese servicio de restauración o de digitalización o de lo que sea. Esa es la diferencia y los dos están admitidos. Luego tendríamos la pregunta de Marcelo Reisman, si el proyecto también está siendo evaluado por otra entidad para asegurar su financiación, ¿pueden también presentarlo paralelamente a la convocatoria de ayudas de Iberarchivos? Sí podrían presentarlo, pero nunca podría haber doble financiación, o sea que ahí hay que ser muy cuidadosos en caso de que se apruebe por una de las dos partes o de las dos partes en la justificación. Y yo creo que vamos a dejar aquí las Sí. preguntas porque si siguen teniendo preguntas, luego lo ponemos al final, nos pueden contactar a través del correo electrónico y con gusto las contestaremos para poder avanzar. Sí, toma ahora la palabra Alfonso, que va a ser quien nos va a explicar un poco la justificación de los proyectos una vez ya reciben la ayuda. Ujú. Eso es. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Como bien vienen expresando mis compañeras Cristina y Marisa, voy a hablar sobre la justificación de los proyectos. Esta justificación viene, digamos que todas las instituciones están obligadas a justificar la ayuda que fue otorgada por el programa de Iberarchivos. Para ello, se deberá de enviar un informe técnico y un informe económico al finalizar el proyecto e igualmente, como explicó antes Cristina, cuando se supera la subvención es mayor a 5.000 euros, hay que presentar un informe de avance en el que se requieren los ítems que antes se señalaron. Bien, volviendo a este justificante de la parte final del proyecto, hay un plazo de 20 días para enviar dichos informes desde que la unidad técnica los reclama. Vale. El informe técnico, hay un modelo que se encuentra disponible en la página web en el que se habla sobre la descripción del contexto previo, los resultados del proyecto en relación con los objetivos previstos, las actividades realizadas y grado de cumplimiento, un impacto social o la inclusión de enfoques dedicados al género, no discriminación y multiculturalidad. Marisa. También, en cuanto al informe técnico, para aquellos proyectos que son de conservación, restauración, organización, descripción o digitalización, se deberá de presentar una relación detallada de los documentos que fueron intervenidos, así como el número de objetos digitales que se intervinieron, ¿no? Para aquellos proyectos que tratan de la capacitación o una capacitación técnica, se deberá de presentar la convocatoria es, bueno, según la convocatoria se debe presentar un listado de los participantes, el programa formativo de esta capacitación y un informe del o de la capacitadora sobre el desarrollo y resultados de la actividad que se realizó. También a este informe técnico se debe de enviar 15 fotografías de la ejecución que reflejen las actividades desarrolladas. Estas deben de realizarse en un formato JPG y además se debe de adjuntar lo que son en un documento Word, se deben de adjuntar las leyendas de las imágenes y un breve resumen del proyecto que no ocupe más de 10 líneas para facilitar su difusión en Internet, como también explicará ahora mi compañera Marisa, ¿no? Además de estas 15 fotografías y
el informe debe incluir lo que son los logos de Iberarchivos y de AECID y luego la firma digital del representante legal de la institución, ¿no? En el caso de que no se cuente con este tipo de firma, pueden enviarlo a la unidad técnica con la firma manuscrita. Bien. La segunda parte, el informe final, hemos explicado que consta de un informe técnico, vamos a ver esa parte del informe económico. Este informe económico es realizado con la ayuda de Iberarchivos. Estos gastos deben de coincidir con los rubros que se establecieron en el presupuesto, ¿no? Para ello, ¿cómo se justifica? Lo primero hay una plantilla económica, una plantilla contable que se adjunta cuando se habla de la concesión o cuando se informa que se ha concedido el proyecto. Luego deben de enviar un justificante bancario de la transferencia que se ha realizado en su banco en moneda local. Además, las comisiones derivadas del, del ingreso de la subvención de la cuenta del beneficiario no son objeto de la financiación o de la justificación si se acreditan documentalmente. Además, para poder comprobar esta plantilla contable, deben de aportar las facturas, ¿no? Facturas originales o fotocopias compulsadas mediante el sello y la firma de la compulsa que deben de ser originales, que justifiquen la subvención que ha dado Iberarchivos. Además, en cada una de las facturas debe de aportar una referencia que aparezca el número del expediente o el título del proyecto del expediente, ¿no? Que es de Iberarchivos. Además, también para cada gasto es necesario aportar un documento acreditativo de pago, que puede ser un extracto bancario, puede ser una anotación manual de que se ha recibido el pago, o el sello con la indicación de que se encuentra pagado o según lo regulado por la normativa nacional. Además, en caso de tener una subvención de personal o una contratación de personal o de arrendamientos, se emitirán únicamente lo que son certificaciones, nóminas, facturas o recibos de sueldos oficiales según la legislación vigente. Y una de las cosas importantes que sí que se recalca bastante en el informe económico es que hay que evitar que haya saldos sobrantes, ¿no? Una vez ejecutado el proyecto. En caso de que existan, estos fondos deberán de ser devueltos al fondo de Iberarchivos. Además, también, o por otra parte, los gastos bancarios derivados del reintegro del saldo al fondo correrán por cuenta de la institución que recibió la ayuda. ¿Y cómo enviar los informes finales? Pues bueno, pues los pueden enviar en un primer momento. Se debe de enviar al correo electrónico de la unidad técnica, que lo tienen señalado aquí en el PDF, a iberarchivos@cultura.gov.es, para que la unidad técnica revise que la justificación es correcta. Una vez que se da el visto bueno y que el proyecto está correctamente justificado, se deberán de enviar los informes originales. Hay dos maneras de hacerlo. Uno, que es por correo electrónico, si él o la representante legal tiene certificado electrónico que le permita firmar digitalmente los informes. O la otra opción es por correo postal en el caso de que no cuente con certificado electrónico y que deba de estar firmado de manera manuscrita. Vale, y aquí yo ya finalizo mi parte y le doy paso a Marisa. Muchas Bien, gracias. yo como responsable de comunicación voy a hablar de la parte de difusión. Estamos en este ejemplo en el que el proyecto ha sido beneficiario, ha sido ejecutado y ha entregado los informes técnicos finales. Entonces, una vez que el proyecto ha sido ejecutado, procederíamos a la difusión del proyecto en nuestra página web y en las redes sociales. En la página web utilizaríamos estas 15 imágenes y este resumen del proyecto que ya han debido de aportar en la entrega del
informe técnico final, que sería lo que utilizaríamos para publicarlo en nuestra web, que es como aparecería como lo que ven en la pantalla. Y para aquellos que no conozcan, he visto que están preguntando por tanto los países miembros como por parte de las convocatorias. Todo está subido a la página web de Iberarchivos, que es iberarchivos.org, y donde ahí pueden pues consultar todo. Y además tenemos un histórico de todos los proyectos que han sido aprobados desde 1999 para que puedan ver pues otros proyectos que han sido presentados y que han sido beneficiarios de la convocatoria. Después de realizar la difusión en la web, creo que no se ha cambiado. A ver. Ahora, después de la difusión en la web, vendría la difusión por parte del programa Iberarchivos, pero antes, si a lo largo del proceso de ejecutar el proyecto, pues la propia institución tiene redes sociales y quiere ir comunicando pues el avance, el propio desarrollo del mismo, pueden ir publicando post, que eso lo dejamos un poco a vuestra elección. Sí que es cierto que todos los posts que se hagan, que podáis mencionar o etiquetar o pedir colaboración a las redes sociales del programa Iberarchivos, que las pueden ver en la diapositiva. Lo hemos dicho al principio, la formación se está grabando, por lo que pueden acceder a esta presentación en cualquier momento. Será subida al YouTube de Iberarchivos, que he visto que también varias personas en el chat lo comentaban. Y como digo, además de mencionarnos en los posts que hagáis, que podáis también incluir los logos tanto de Iberarchivos como de AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y además poder incluir un texto en el que diga que este proyecto es posible gracias al apoyo del programa Iberarchivos y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. En cuanto al post que nosotros hacemos en redes sociales, se realiza, como decía al principio, una vez que el proyecto ha sido finalizado y ejecutado, y utilizaríamos estas 15 imágenes que nos han sido proporcionadas. Yo os escribiría al representante del proyecto para que nos seleccionase cuáles son de estas 15 fotografías las que prefieren dar mayor importancia, puesto que no pueden ser subidas todas a las redes sociales, y quedaría un poco parecido a lo que ven en la imagen. Y luego además se debería realizar o bien un webinar de finalización del proyecto en el que se presenten los resultados obtenidos del mismo, o si no se puede hacer este webinar online porque por motivos de horarios y demás, sí que pueden realizar un vídeo con los resultados del proyecto. Había traído aquí dos ejemplos, creo que no se van a escuchar, hemos estado probando antes de conectarnos, pero bueno, para que se hagan un poco una idea de cómo deberían ser. Estos vídeos pueden hacerlos o bien en vertical o en horizontal. Como digo, en todo momento vamos a estar en contacto, tanto el representante del proyecto como yo, como responsable de comunicación, pues para ver cómo se haría el vídeo. Pero lo importante es o bien el webinar o bien sea en formato vídeo, conocer y dar difusión de cuál es el resultado una vez ha terminado el proyecto. Y pues en principio esto sería todo. Si les parece, aquí les hemos dejado de nuevo las redes sociales, el acceso al YouTube donde se colgará la formación, y a nuestra página web. También tienen el correo de iberarchivos@cultura.gov.es para cualquier duda. Una vez que finalice la formación, si quieren continuar haciéndonos preguntas, pues las vamos a resolver a través de este correo. No sé si en el chat a lo largo de la exposición de Alfonso y mía ha habido alguna pregunta, o creo que Cristina ha ido respondiendo He a ido todas. contestando, pero bueno, si hubiera alguna más. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, creo que no. Así que pues damos por finalizada esta formación, que pronto la subiremos al YouTube, podrán verla en cualquier momento, y esperamos que hayamos sido bastante resolutivos y haber aclarado todas las dudas. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias y estamos a su disposición para lo que necesiten en este momento, que entendemos que es de ordenación.